Entonces, bueno, en cuanto a generales de trauma ocular, pues bueno, primero que nada, cabe mencionar que los ojos representan únicamente el 0.27% de la superficie ocular y aún así se encuentra entre las áreas que son más expuestas a trauma. Pues como sabemos es una de las principales causas de ceguera monocular, puede presentarse con una morbilidad severa y pues es un importante problema de salud pública. Entonces, primero que nada, quisiera empezar con este caso clínico y ahí quisiera pues ver si puede participar, no sé, Carol, Angélica o Fer. Este es un paciente que nos llegó al servicio de urgencias en febrero, un masculino de 35 años que estaba trabajando y se metió un palazo en el ojo. Entonces quisiera ver si me podrían describir ahí lo que están viendo y pues ver cómo la clasificarían la herida. Pues, Lo único que yo te corregiría, Jaime, perdón, antes de que ellas hablen, de pronto puedes decir que tuvo un trauma contundente en vez de decir un palazo, como para hablar con un poquito más de propiedad. Ok, sí, perdón. Un trauma contundente con un palo. pues no sé, me parece que es un paciente que tiene, en cuanto a conjuntiva, pues hay una conjuntiva hiperémica con una hemorragia subconjuntival, más que todo, pues como hacia superior y nasal, creo que es eso. Y hacia nasal también se ve, es que no estoy segura si es nasal, pero supongo yo que sí. También se ve como si fuera, pues que hubiera tenido alguna laceración o algo, o que se estuviera ahí como expuesta a la coroides, como con exposición escleral. Okay. También en córnea pues se ve un ifema casi que del 100% de la cámara anterior. En bola 8 pues, que no, pues casi que en bola 8 que no permite ver más detalles. Parece sí que hay como estallido, ¿no? Porque se ve como coroides ahí. Entonces, ¿cómo clasificarían este trauma? O sea... ¿Con bets? Ajá. Con estallido, como... Sí, con la clasificación de BET, ¿cómo o sea, sería un trauma que, o sea... Sería un trauma pues de globo abierto, creería yo, Ajá. como con, Sí. no sé si con ruptura. Sí, con ruptura. Bueno, ahora corregimos eso, pero entonces, importante ahí, bueno, ahorita vamos a decir bien cómo se clasifica entonces este paciente. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación del trauma ocular en general. Pues para esto hay que mencionar al doctor Ferenc Kuhn, que pues es un retinólogo húngaro, que pues es realmente pues como quien dice, uno de los oftalmólogos que más ha estudiado el trauma ocular en general. Pues casi toda la charla está basada en su libro, que es la foto que ustedes pueden ver acá. Entonces, bueno, él en el año 1996, entonces él se reunió con varios expertos de trauma ocular y pues quisieron hacer como una clasificación para que todos los oftalmólogos pues como pudieran hablar el mismo idioma al referirse a los traumas. Entonces, hay que, entonces, bueno, posteriormente, en el año 2012, en Birmingham, Alabama, que es donde, pues, donde trabaja actualmente, que les puse una foto del campus. Bueno, ya le dieron el nombre a la clasificación, que es la de BET, y pues bueno, más que nada, proporcionar una definición más clara de cada tipo de lesión, colocando cada tipo de lesión dentro del marco de un sistema integral. Importante recalcar que en este nuevo sistema, pues siempre se usa al globo ocular en general como tejido de referencia, por lo tanto el tipo de lesión se describe sin la necesidad de indicar el tejido involucrado. Cuando se especificar un tejido, se refiere a la ubicación de la herida y no al tipo de lesión. O sea, por ejemplo, o sea, decimos una lesión penetrante en la córnea. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí un poquito de la clasificación. Entonces tenemos que hay dos tipos, de globo abierto y de globo cerrado. En las de globo cerrado tenemos las contusiones,
que en las contusiones no hay heridas, el daño es ocasionado por la liberación de energía de una onda de choque por el objeto. O sea, aquí, por ejemplo, un ejemplo de alguna contusión podría ser una ruptura coroidea o una recesión angular. El otro tipo de globos cerrados serían las laceraciones lamelares, en las que pues es una herida de espesor parcial. ¿Listo? En cuanto a las de globo abierto, tenemos las laceraciones y las rupturas. Cabe recalcar que las que están en borde un poquito más sombreado, o sea, un negro más intenso, son los diagnósticos. O sea, por ejemplo, uno no puede decir laceración porque no es un diagnóstico, tiene que decir como una herida de globo abierto penetrante. O sea, no dice laceración penetrante, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a las rupturas, tenemos que es una herida de espesor total ocasionado por un objeto contundente que tiende a ser grande. Como sabemos, pues el ojo está lleno de un líquido que no se puede comprimir y el impacto resulta en una elevación inmediata de la presión intraocular. La pared del globo ocular cede en sus puntos más débiles y pues se rompe. Entonces, bueno, aquí les puse los puntos más débiles del ojo, que son el limbo, donde cambia el radio de la curvatura, cerca al ecuador, detrás de la incisión de los músculos extraoculares, donde está pues vemos que la esclera es más delgada, y en la lámina cribosa, justo donde pues perfora la esclera. ¿Listo? Y bueno, aquí ya la imagen se me metió, pero entonces tenemos que, después las laceraciones, tenemos las penetrantes, que es cuando hay un orificio de entrada, cuerpo extraños intraoculares, y las perforantes, que tiene, pues la diferencia con las penetrantes es que las perforantes tienen una herida de entrada y de salida. Entonces, en cuanto a los objetos causantes de la lesión, tenemos que pueden ser, pues, objetos contundentes o no afilados, y objetos afilados. Entonces, como habíamos dicho, pues, si es de espesor total, tenemos que es una ruptura, y si no es de espesor, o sea, bueno, si no tiene herida, es una contusión. Si es un objeto afilado, si la herida es de espesor total y el cuerpo extraño no dejó el globo ocular, pues sabemos que es un cuerpo extraño intraocular. Si sí lo dejó, pues fue a través de la misma herida penetrante, si no fue a través de la misma herida y perforante. Y si fue de espesor parcial, una herida lamelar de espesor parcial. Pues en cuanto a la epidemiología, tenemos que no importa cuán efectivo sea el tratamiento de una lesión ocular, pues claramente siempre se prefiere la prevención, y la prevención efectiva a su vez debe basarse en datos poblacionales recopilados y analizados de una manera rigurosa. Entonces ahí en el libro, pues obviamente ponen muchos ejemplos, yo puse solamente algunos, de algunos estudios pues de poblaciones. Y aquí pues puse ahí mencionan el que hicieron en Colombia en el año 2003, el doctor Serrano, que hizo en una población pediátrica. Pero bueno, o sea, aquí más que nada es como para ver, para hacer también estadísticas, pues, por ejemplo, el lugar en de India, el lugar de trabajo fue el lugar donde más hubo trauma. Por ejemplo, en Singapur se vio que obviamente el bajo uso de gogles de protección, pues ese era el causante número 1. En Estados Unidos, pues, normalmente es más los hombres por proyectiles, hasta traumas penetrantes, o mujeres, pues, por caídas que ocasionan rupturas. Bueno, entonces, para hablar de datos epidemiológicos en trauma ocular, hay que mencionar esta base de datos que se llama US Eye Injury Registry, que es la base de datos más grande del mundo en trauma ocular, y se formó en diciembre en 1988 en reconocimiento de la falta de datos epidemiológicos en Estados Unidos sobre el trauma ocular. Pues igual otra vez también con sede en Birmingham, Alabama, pues porque ahí pues también el doctor Kuhn fue uno de los que la creó. Ahí está el link, pues por si algún día alguien se quiere meter. Y bueno, en cuanto a las metas de esta base de datos, pues principalmente es promover la epidemiología descriptiva de las lesiones oculares, facilitando así el desarrollo de estrategias preventivas, proponer ensayos clínicos para identificar las mejores modalidades de tratamiento,
implementar la utilización del sistema de Ocular Trauma Score, que ya lo vamos a mencionar más adelante, para hacer que la evaluación de las lesiones oculares sea consistente y precisa, y difundir información sobre la prevención y manejo del trauma ocular a la comunidad pública y profesional. Que pues esto es lo más importante, pues como mencionaba antes, la prevención. Entonces, bueno, esta base de datos recopila información epidemiológica inicial de seguimiento y la clínica de todos los traumas oculares severos. Ellos definen trauma ocular severo el que da como resultado, en el que da como resultado un cambio funcional significativo o estructural permanente en el ojo. Y la base de datos incluye aproximadamente 16,000 ojos con traumas severos. En cuanto a los datos epidemiológicos generales de esta base de datos, tenemos que la edad promedio es de 30 años. El sexo, pues sabemos que predominan los hombres de 4:1. Nivel socioeconómico bajo. Y pues en general, hay que decir pues que esto fue en Estados Unidos, ¿no? La raza negra o los hispanos. En esta gráfica podemos ver en la parte superior el porcentaje de hombres por década de vida. Entonces podemos ver que en todas casi pues es obviamente más frecuente en hombres. Y bueno, aquí vemos una caída ya en 70 años o más, que se equiparan los traumas oculares, pues está igual hombres y mujeres. Y esto pues podría ser uno porque pues se supone que ya después de 70 años, pues normalmente los hombres y las mujeres en general pues ya no tienden ya realizan casi las mismas actividades. Y dos, porque las mujeres, pues mencionan ahí en la base de datos que las mujeres en general viven 7 años más que los hombres. Entonces, bueno, también a eso se debe. Y aquí abajo podemos ver la distribución por décadas de vida también, en el que vemos que en el 23%, eso es mucho más frecuente entre las décadas de 10 a 29 años. Pues el lugar donde ocurrió el trauma, en Estados Unidos normalmente pues, es más frecuente que sea en la casa, pero pues se mencionaban que en general ellos tienen capacidades subdesarrolladas, pues la principal debe ser el trabajo porque pues no se implementan medidas de protección adecuadas, como el uso pues sabemos de goggles o de gafas de protección. El agente causal, pues un objeto contundente es mucho más frecuente, en el 33%, objetos afilados en el 27%, accidentes en moto del 10%, bueno, en carro, puede ser carro, en el 10%, entre otros. Y bueno, aquí les traje un artículo que me pareció bastante interesante, en el que pues también lo hizo el doctor Kuhn y también participó el doctor José Dalma, que es también un retinólogo de México, que también se ha dedicado mucho pues, a investigar el trauma ocular. Entonces, en este estudio el objetivo era analizar las lesiones oculares graves causadas por botellas que contienen bebidas a presión. Fue una revisión retrospectiva de las bases de datos de registros de lesiones oculares de Estados Unidos, Hungría y México. Este artículo fue publicado en el 2004 en el British Journal. En cuanto a los resultados, en la base de datos combinada de los 3 países, que pues se metieron 12,889 lesiones oculares, 90 casos, o sea el 0.7%, fueron causados por tapas de botellas o astillas de vidrio. La incidencia varió ampliamente. En Estados Unidos fue 0.3%, en Hungría de 3.1% y en México de 0.9%. Y específicamente por tapones de botella de champaña, en Estados Unidos fue el 0.06%, en Hungría el 2.2% y en México el 0%. Pues no me explico ahí. Bueno, yo creo que ahí es porque en México tomamos casi solo tequila. Entonces, pues no sé, no se me ocurre por qué no haya traumas. Y pues bueno, ellos hacen, pues como conclusión, dicen que creen que en Estados Unidos hay menos traumas porque las botellas, fíjense que tienen ahí la leyenda como de prevención,
pues entonces hace que la gente tenga un poco más de cuidado al abrirlas, y esta acá de Hungría pues no tiene nada. Sí, Entonces, fíjate, ¿cómo? tiene una carita con el tapón dándole. Devuélvete. Sí, mire, ahí, aquí, ¿no? Y acá en las de Hungría pues no tiene nada, entonces pues eso es lo que Ah, es creen. que ahora es americana, sí. Sí, estas, las de acá son las americanas, estas, y esta aquí con la de Hungría, que no tiene ningún tipo de leyenda pues en la tapa. Entonces creen que eso pues también ayuda bastante a que la gente tenga más cuidado al destaparlas. Y bueno, la mayoría de los ojos mejoraron, pero el 26%, pues fíjense que es un porcentaje alto, permaneció legalmente ciego. Y pues como ya habíamos dicho, la presencia de etiquetas de advertencia en las botellas de champán parece reducir las lesiones oculares relacionadas con el corcho. Y bueno, un dato curioso ahí que mencionaban en el artículo es que una botella de champán de 750 mililitros contiene 4.125 litros de dióxido de carbono con una presión de 6.2 bar, que es una medida que se utiliza para medir aire comprimido, que es casi 3 veces mayor que la de un neumático de automóvil. Entonces, esto puede disparar el corcho de 30 gramos hasta 13 metros. Fíjense que la distancia es bastante larga. Y pues el reflejo a parpadeo no ofrece ningún tipo de ayuda desde la distancia de apertura típica, que normalmente son 60 centímetros. El corcho necesita menos de 0.05 segundos para llegar al ojo. Entonces, bueno, ahí puse unos videos rápidos que me encontré en YouTube de gente que tuvo accidentes con botellas. Oh my God! Oh. 2, 3. Y este último es el que me parece más chistoso. Se para y ¡pum! Bueno, ya regresando al tema, vamos a Jaime, empezar. Dígame. perdón, digamos que me parece que, digamos, sí debe quedar una idea importante y es que, como usted decía, lo importante es la prevención. Y yo creo que todos hemos tenido los pacientes que han llegado, pues porque en cierta situación no se prevé que eso puede suceder. Yo me acuerdo de un trabajador de los que suben y bajan las canastas de botella de cerveza y gaseosa, que lo suben y bajan del camión, pues simplemente la descargó, ¡pum! Y se estalló una botella y le hizo una herida impresionante, una herida corneal impresionante, ese ojo quedó mal. Entonces, también cuando la van a sacar de la nevera, se estalla la botella. O sea que, digamos, lo importante para nosotros y para estarle diciendo a los pacientes es que hay que siempre ir un paso adelante en este tipo de casos con las botellas a presión porque se pueden estallar y causan heridas. Doctor, también importante mencionar que todas estas medidas, todas estas bebidas, el líquido con el frío se expande. Entonces, obviamente, es mucho más importante la velocidad con la que puede llegar a expandirse con un cuello botella. Una cosa que dice Jaime, entonces, no tomar champaña, es otra prevención, ¿o qué, Jaime? Ahora, lo otro también que es importante es de que el trauma no solamente se da por el corcho o por la tapa, sino, como dice el doctor Tello, y es lo que nos ha llegado a nosotros, creo yo, más de una vez, que la botella, digamos, explota y no es la tapa, es el vidrio, ¿no? Que es lo que implosiona y de pronto puede causar hasta más daño inicialmente que un trauma contuso. Es cuando guardan las botellas o cuando en los congeladores se meten varias botellas y uno empieza a mover y a sacarla y se le cae la una con la otra y explotan esos vidrios, yo no sé por qué, pero siempre buscan el ojo. Sí, de acuerdo. Bueno, Listo, entonces, sí. continuando con el Ocular Trauma Score, tenemos que es de vital importancia que los oftalmólogos y los pacientes tengan lo antes posible información confiable sobre el resultado visual esperado de las lesiones oculares. Tener un pronóstico funcional preciso es crucial cuando debe elegirse una opción de manejo entre varias existentes. Sabemos que la variabilidad en las características clínicas es una propiedad inherente de los pacientes con trauma
Esta variabilidad ha llevado a que varios investigadores estudien los factores que influyen en el éxito anatómico y en la agudeza visual postquirúrgica final. Entonces, nuevamente, el doctor Kuhn, en el año 2002, también pues hizo un consenso, reunió con varios expertos de trauma y analizaron 2.500 lesiones oculares severas. Pues tuvieron un número de variables evaluadas que excedieron de 100 y los análisis estadísticos fueron exitosos al limitar a un número manejable las variables requeridas para una predicción de la agudeza visual a largo plazo del ojo lesionado. Que las variables las tenemos acá. Entonces, pues, primero es la visión inicial, en la que, dependiendo de cómo esté viendo el paciente, se le da un score, un puntaje. Entonces, fíjense acá que entre peor ve el paciente, es menos, o sea, da menos puntos, y entre mejor vea, da más puntos. Y las otras variables son si el paciente tiene o no tiene ruptura ocular, si el paciente tiene endoftalmitis, si tiene algún tipo de lesión perforante, que recordemos que es cuando tiene herida de entrada y salida, si hay algún desprendimiento de retina o si tiene efecto pupilar aferente. Fíjense que estos restan y la visión suma en el puntaje final. Entonces aquí se le da al trauma, se le da una categoría. Entonces esta va de 1 a 5 y esto nos va a dar la agudeza visual pues como un estimado a los 6 meses, ¿no? Entonces tenemos que, pues si tiene, aquí están los puntajes. Entonces fíjense que entre más bajo el puntaje, tiene más probabilidad de quedar con muy mala visión a los 6 meses. Y pues va mejorando conforme va el puntaje siendo mayor. Entonces también les quise traer acá hay una aplicación de OTS que la hizo el doctor Hugo Campo en Cali, es un retinólogo en Cali. Que los objetivos tienen calcular el Ocular Trauma Score en pacientes con trauma ocular, pues remisión a un oftalmólogo entrenado más cercano para su manejo y pues también para crear una base de datos de trauma ocular aquí en Colombia. Entonces aquí yo le saqué fotos a la aplicación. Entonces miren que pues aquí inicialmente hay que registrarse en la aplicación y uno se registra como remitente o como oftalmólogo, o sea, como oftalmólogo que le llegan los pacientes. También tiene una serie de videos de pues, cómo ver la agudeza visual, cómo hablar la agudeza visual, DPA, entre otras. Y aquí ya está pues, la información que nosotros vamos a ingresar de los pacientes. Entonces aquí ponemos la identificación del paciente, la edad, el mecanismo del trauma, en qué ojo fue, la agudeza visual inicial, si tiene o no efecto pupilar aferente, si hay una ruptura, herida perforante, endoftalmitis o desprendimiento de retina. Entonces ahí, después de que uno pone todos estos datos, o sea, como que se envía el paciente acá, entonces tú la tienes, te aparece aquí en espera. Entonces se supone que el oftalmólogo, pues, que vaya a aceptar esa remisión, pues le llega como la notificación y ahí decide si la acepta o la rechaza o no sé, pues se pone en contacto contigo para ver más. ¿Este protocolo lo tienen ustedes en urgencias cuando valoran el paciente? ¿De hacerles el OTS? Sí. Sí, doctor, en general, sí. Órale. Y bueno, hablando de Ocular Trauma Score, me encontré este artículo que nos habla de pues si realmente el Ocular Trauma Score tiene tiene una asociación real pues en pacientes que tienen cuerpo extrañamiento ocular para estimar la agudeza visual postoperatoria. Entonces, este fue un artículo publicado en el 2018 en Turquía, en la revista BMC. Entonces, en cuanto a métodos, los pacientes que se sometieron a vitrectomía posterior con extracción quirúrgica del cuerpo extrañamiento ocular metálico fueron analizados de forma retrospectiva. Se calculó el puntaje OTS para cada paciente y los puntajes se convirtieron a su correspondiente categoría y las agudezas visuales finales de cada paciente se compararon con sus respectivas categorías de OTS.
Entonces aquí tenemos 25 ojos fueron examinados, 96% fueron hombres, la edad promedio 34 años. Fíjense que casi siempre se cumple esto de que pues siempre, bueno, siempre se cumple que es más hombres, la edad promedio pues pacientes jóvenes, el tiempo desde la lesión hasta la eritomía 9 días. Y pues aquí tenemos las zonas, más que nada para recordar, las zonas de trauma ocular en pacientes con heridas penetrantes. Entonces tenemos la zona 1, que es esta amarilla, que incluye la córnea y el limbo. La zona 2, 5 milímetros anteriores de la esclera, y la zona 3, los 5 milímetros ya pues, posteriores de la esclera. Y en traumas contusos, la zona 1, pues la córnea y la esclera, la zona 2 ya incluye el cristalino, y la zona 3, pues ya toda la cámara posterior, nervio óptico, cuerpo ciliar, etc. Entonces, pues fue mucho más frecuente, nosotros nos enfocamos en esto porque ese es el trauma penetrante, fue en el 53%, 56% fue más frecuente pues, en la córnea o en el limbo. Pues, estructuras anatómicas más frecuentemente afectadas pues, fue el cristalino y la retina periférica y la esclera. En cuanto a patologías oculares asociadas, tenemos que la más frecuente, pues, por obvias razones, es la catarata traumática. En segundo lugar, las hemorragias vítreas. Y en tercer lugar, desprendimientos de retina. Entonces, aquí está la tabla comparativa de las agudezas visuales iniciales y las agudezas finales, y en qué categoría, o sea, aquí está el puntaje que tuvo cada paciente y en qué categoría entró, y pues así pues vieron si realmente se correlaciona con lo que dice el Ocular Trauma Score. Entonces miren, por ejemplo, estos pacientes que están en grupo 2, o sea, que es acá, pues tienen más probabilidad de quedar o NPL o movimiento de manos. Y fíjense que pues casi todos, a excepción de algunos solamente, pues casi todos quedaron en movimiento de manos. Por lo que pues sí se cumple, o sea, sí se cumple el Ocular Trauma Score. Y acá, pues fíjense, todos los pacientes en categoría 3, que pues en general las categoría 3 tienen más probabilidad de quedar mejor de 20-40. Y pues mira, aquí algunos, pues claramente algunos que no entraron, pero casi todos 20-20, 20-30, 20-30, 25. Y pues así igual los grado 4, los categoría 4, perdón. No mames. ¿Qué pasó? No, ahí se activó un audio, ya lo silencio. ¿Ya? Ah, bueno. Que alguien dijo, no mames. Bueno, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre nuestras puntuaciones finales de agudeza visual y el OTS. Encontramos que el OTS proporciona información pronóstica confiable sobre pacientes que se someten a un trauma posterior para la estación quirúrgica del cuerpo extraño, y el OTS puede ofrecer la posibilidad de aproximación del resultado funcional en estos pacientes antes de la cirugía. Entonces vamos a entrar ya ahora a trauma corneal. Entonces tenemos que la córnea está frecuentemente involucrada en traumas faciales y oculares, y como proporciona la mayor parte del poder refractivo del ojo, el reconocimiento y manejo de las lesiones corneales es crítico para la visión. Entonces, excluyendo a las heridas corneoesclerales, la córnea está involucrada en el 51% de todos los casos de trauma ocular severo, según la base de datos que ya hemos comentado previamente. Y pues bueno, o sea, esto ya no lo vamos a repetir, pues es más frecuente en hombres, más frecuente la promedio de 30 años, pues las causas más frecuentes por trauma, pues objetos afilados. Y bueno, correlación más con heridas de espesor total. Aquí vamos a empezar a hablar de abrasiones corneales. Entonces es una de las lesiones del globo ocular más común. El 10% en un estudio que se realizó, que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, el 10% de las visitas de pacientes nuevos en las urgencias oftalmológicas se vieron abrasiones corneales. Entonces este es el estudio, fue publicado en el 85 en Leicester, con un total de 6.576 pacientes, en los cuales los dividieron en dos grupos.
1 de trauma ocular y 2 de infección e inflamación. Entonces, en el grupo de trauma, pues obviamente lo más frecuente es que vengan por un cuerpo extraño corneal o conjuntival. Y pues en segundo lugar, con 849 casos, que equivale al 10% total de todas las consultas, fue por abrasiones corneales. Por lo que pues es una patología que vemos bastante frecuente en urgencias. En cuanto a la fisiopatología de las abrasiones, tenemos que las células epiteliales basales corneales descansan sobre una membrana basal y se mantienen en posición mediante uniones hemidesmosomales. Y si las células epiteliales basales son removidas de la membrana basal, se produce una abrasión corneal. Mientras la capa de Bowman no se altere, se supone que no se genera cicatriz. Entonces, aquí tenemos las 3 fases, que ya las vamos a describir más a detalle en la siguiente diapositiva, que es la fase latente, que es las primeras 4 a 6 horas. En las segundas 24 a 36 horas, ya la migración celular y la adhesión. Y en las últimas 36 horas a meses, pues ya la proliferación celular. Aquí tenemos este gráfico en el que vemos que pues aquí ya está la lesión epitelial. Esta hace que se libere interleucina 1 alfa del epitelio lesionado hacia el estroma. La interleucina 1 induce a los queratocitos subyacentes a sufrir muerte celular, mientras que otros son inducidos a proliferar y secretar metalaproteinasa de matriz, como vemos acá, y pasar a ser de un fenotipo inactivo a un fenotipo activo, como vemos acá. Debido a la ausencia de membrana basal, las células epiteliales secretan el factor de crecimiento transformante beta 2 y esto hace que la población de queratocitos se transforme a miofibroblastos y estos a su vez secretan matriz extracelular. Entonces, ya cuando hay un retorno de la membrana basal, esta inhibe la liberación del factor de transformante de crecimiento beta 2 en el estroma y ocasiona que ya no haya miofibroblastos por consecuente, y los queratocitos activos continúan secretando interleucina 1 alfa y remodelan pues, la matriz extracelular. Entrando al cuadro clínico de las abrasiones, tenemos que el epitelio tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas no mielinizadas, por lo que suelen ser muy dolorosas de inmediato. Y pues bueno, también nos ocasionan bastante fotofobia y lagrimeo. Bueno, aquí un dato ahí clave, una excepción de esto, del dolor intenso, es la fotokeratitis inmediato, pues, que es la quemadura, o sea, poniendo el ejemplo de la quemadura de un soldador, debido al daño inducido por la luz ultravioleta en la córnea, los síntomas no inician de inmediato, sino entre 6 y 12 horas. En la mayoría de los casos, el estroma corneal subyacente es claro. Si este estroma tiene una apariencia granular o ya hay edema estromal, nos habla de que la abrasión al menos ya tiene de 12 a 24 horas de que se formó. Y la gravedad de la lesión y el consiguiente dolor en la córnea es inversamente proporcional. O sea, si nosotros vemos una abrasión pequeña, pues más o menos como esta, duele muchísimo. Y hay pacientes que nos llevan a urgencias con ya un trauma penetrante en córnea y no les duele tanto. Entonces es ahí inversamente proporcional el dolor. Entonces aquí quisiera, pues no sé si pueden ahí opinar en el chat de cómo tratan ustedes a sus pacientes con abrasión corneal. Me interesa sobre todo, aquí yo puedo ver el chat si yo estoy compartiendo pantalla. Bueno, cómo tratan, pues sobre todo los residentes, para ver si, hacer como un consenso de cómo tratan las abrasiones corneales en urgencia. O sea, la opción A solo con antibiótico, la opción B antibiótico y lubricante, la opción C parche en antibiótico y lubricante y la opción D parche antibiótico, lubricante y cicloplégico. Entonces, a ver si pueden responder ahí en el chat. Ah, ya lo puedo abrir. Entonces, a ver, Andrea puso C, Eduardo B, Fernando B, María Isabel depende del tamaño, pero bueno, C en general, Carol si es muy grande C. Bueno, listo, entonces estoy viendo que muchos, dice Germán, también depende con qué haya sido la oración.
Sí, también. Pues bueno, ve ahí que la mayoría pone entre B y C. Entonces sí, claro, o sea, no hay una respuesta correcta. El doctor Galis pone C, o sea, los parcha, listo, perfecto. El doctor Blanco, sí, el 90%. Bueno, entonces quise hacer esta pregunta por lo que vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. Es que, pues a mí también, pues no sé si a todos nos pasó, pero bueno, a mí me pasó cuando llegué a urgencias, pues saber si se parcha o no se parcha ese paciente. Puse aquí tal cual el texto del libro, entonces que ellos no recomiendan usar parche ocular, ya que interfiere reduciendo el suministro de oxígeno al epitelio corneal, sube la temperatura corneal, aumentando el riesgo de infección al facilitar la replicación de microorganismos en la película lagrimal y pues así prolonga la curación. Entonces, bueno, quise investigar un poco más a fondo de eso y pues encontré este estudio en el que pues tuvieron dos grupos, o sea, con abrasiones, si parchado o no parchado. Este estudio fue publicado en el 2001, en el que se obtuvieron 163 ojos con abrasión. Entonces, como les decía, en dos grupos, 82 con parche y eritromicina en ungüento, y 81 solamente eritromicina en ungüento. Entonces, aquí, pues, bueno, midieron el grado con esta escala análoga de dolor. 1 no hay dolor y 12 un dolor pues inimaginable. Entonces, miren que lo que se ve acá en la tabla es que el disconfort a la primera visita en el grupo parchado fue en promedio de 6, o sea, entra aquí, y en el no parchado en el 5.7, o sea, están casi igual. En las primeras 24 horas, en el grupo parchado de 4.7, y miren que en el grupo no parchado de 3.7, o sea, es un poquito menos molesta si no parchas el ojo en las primeras 24 horas. Y pues ya la reducción después del primero, segundo, tercer día, pues ya fue pues bastante similar, bueno, o sea, sí, sobre todo a los 3 días. Pero entonces, como conclusión, no hubo diferencia en el tiempo del cierre total de la abrasión en ambos grupos. Fue de 3 días, ¿sí? O sea, ellos midieron en cuánto tiempo se cierra la abrasión y pues las molestias que tenían los pacientes. Entonces, más que nada, no influye tanto en qué tan rápido cierra la herida, sino que influye más en pues acordando lo que dice aquí, los pacientes tienen más disconfort en el primer día. Entonces, pues ahí recomiendan, debe ser abandonado por su falta de eficacia. Entonces, pues acá también recomiendan no parchar a los pacientes. Muy curioso, ¿no? Digamos, en este caso, Jaime, si quieres regresar al anterior y discutimos un ratito ahí entre todos. Pues si es un tema traumático, yo creo que sí coincidimos todos en no parchar por temas de riesgo de infección, pero me llama la atención mucho la diferencia, o que no hay una diferencia entre el grupo, pues en relación al dolor, entre el grupo de los parchados y no parchados. Es como decir un terigio. Yo creo que si no lo parchamos, pues va a ser mucho más sintomático el primer día después de la abrasión y la manipulación que un paciente con parche versus sin parche, ¿no? Pero en general yo creo que abajo en la FOS no se están parchando, salvo sea un cuerpo extraño metálico o alguna cosa ahí muy puntual donde se tenga que hacer como un fresadito de pronto, pero en general no se parchan. Sí, pues bueno, yo en general sí, no, en general casi no los parcho, en general. No sé los demás. Yo puedo, mira, a ver, yo llevo mucho tiempo pensando en parchar o no parchar. Como dicen por ahí o en el chat, si son grandes, la verdad yo le pongo un lente de contacto y lo dejo con tratamiento tópico. El gran problema de parchar o no parchar y empezar a usar tratamiento tópico, bueno, lamentablemente yo creo que en muchos de los países va por un costo también asociado. Es decir, cuando uno le pone un parche a un paciente, va a la urgencia, le ponen un ungüento antibiótico y lo parcha y yo a todas las erosiones las cito al día siguiente, pero también va por un costo asociado. Es decir, acá un colirio antibiótico por lo menos debe estar costando entre 20 a 25 dólares. Y ese es un costo que tiene que aportar el paciente. Entonces, yo creo que
Yo parchado, ya no recuerdo, pero muchos pacientes lo siento el día siguiente y la verdad no he tenido mayores problemas. Si son erosiones muy grandes y son principalmente de causa química, ya obviamente ahí nos salimos un poco, lente de contacto y tratamiento tópico. Yo quiero comentar que yo sí parcheo por varias razones. La primera, porque le da la importancia al trauma y el paciente siente la necesidad de cuidarse. Si uno lo dejas tapado y dice, entonces no fue nada. Lo segundo, a mí me permite ponerle el hielo, que es un analgésico natural, y el paciente se pone el hielo y siente mucha sensación de alivio, porque cuando tiene una laceración y el otro ojo queda destapado, cuando mueve el ojo también tiene la sensación de molestia. Entonces, puede ser que sea propenso a la infección si tiene el antibiótico. De todas maneras, se revisa el otro día y normalmente, si la lesión es pequeña, en 24 horas se ha epitelializado. Si no, al otro ya se debe haber reducido en un 20-25% la lesión. Sí, sí, ese tema del parche o no parche, pues lleva unos 20 años discutiéndose. La verdad es que es una costumbre, pues el parcheo se hace desde el siglo XIX para todo, para cirugía, para trauma. Y en los últimos, digamos, 20 años, los estudios que han hecho, que no son muchos, pero sí son varios, todos han mostrado que no hay diferencia, que parece que no tiene una ventaja. Inclusive una revisión de Cochrane hace unos 4 años terminó en lo mismo. Pero pues tampoco es que haga daño. Y anecdóticamente, pues nosotros todos aprendimos a parchar, ¿cierto? Y entonces uno como que le cuesta trabajo no parchar. Pero digamos que en los que son pequeños, sin duda, pues sí, pues no valdría la pena parchar. Si es una cosa, un cuerpo extraño muy pequeño, pero sí, digamos que en principio, habría que volver a mirar, pero en principio parece que lo que dice la evidencia es que no marca una diferencia en los síntomas o en la... Yo pienso que en general, como decía el doctor Tello y como hablaba Felipe, en general, pues sí, y como hablaban todos los chicos en el chat, depende de muchos factores, ¿no? O sea, si es un trauma vegetal, recordemos que una úlcera vegetal asociada a un trauma vegetal, valga la redundancia, en algún momento fue una abrasión, apenas se Pero golpeó el ya ojo. cambia, Tito, si es un trauma vegetal, si hay que dejarlo destapado y empezar a suponer... No, pero a lo que quiero llegar, doctor, es de que digamos que a nosotros nos llega el trauma vegetal, exacto, la úlcera, pues claramente no lo vamos a parchar, pero lo que quiero decir es que en ese momento ese trauma vegetal fue una abrasión y depende de qué cosa fue, con qué fue el golpe, el tamaño, las características, uno toma la decisión. Si sabemos que se pegó con una rama, pues no le vamos a dejar corticoides, no lo vamos a parchar y lo vamos a seguir observando. Si es que sabemos de que le metieron el dedo al ojo y se sacó un pedacito de epitelio, pues lo podemos parchar porque es muy sintomático. Entonces, digamos, como en conclusión, digamos que va a depender, efectivamente, como dijeron en el chat, dependiendo de los casos. Y sin duda, pues hay de alguna forma cierta tranquilidad psicológica para el paciente de sentir que sí tuvo algo y está con el ojo cerrado, parchado, o la aplicación del ciclopléjico, que también lo puso ahí Jaime. Entonces, creo yo que va más como de la mano de situacional y estudiar el caso por caso y no tratarlos todos por igual. No sé si ustedes hayan tenido la experiencia del paciente que tiene la laceración, le dice uno ponga estas goticas, nos vemos mañana, y el paciente le dice, doctor, y el rayado del ojo, y me va a dejar así. Entonces, por imagen, por muchas cosas, sí. La apreciación que tiene el estudio es que es 5.7 y 6, que es básicamente sin significancia estadística esto, y el paciente lo va a hacer sentir uno mejor, le va a dar una... Y entre otras cosas no se va a meter manos sucias al ojo, porque la sensación de cuerpo extraño normalmente lleva a que el paciente se toque, pues evita que se vayan factores de riesgo. Pero como dice el cuento, hay libertad, y cuando estamos trabajando en la institución, usted, Tito, con el doctor Alejandro Tello, sí tienen que definir un patrón. Sí, se puede mirar, pues porque como le digo, doctor Galvis, no es fácil decidirlo, porque por ejemplo, aquí estoy leyendo los resultados del metaanálisis, dice,
que después de 2 estudios que con 1080 participantes, 2 ensayos clínicos, encontraron que después de 24 horas los parchados tenían menos posibilidad de tener completa epitelización, o sea, el riesgo relativo fue 0.89, o sea, un poquito peor les fue. Y hubo un número de igual a las 48 horas, o sea, realmente sí, no parece que tenga una... Están hablando de abrasiones simples. Habría que haber, exacto, sin ablaciones ¿Qué fue, no? O sea, sin riesgo de infección, abrasiones simples que se raspó con la uña o que... Pero sí, pues nos tocaría mirar y volver a sopesar. Valorar caso por caso, valorar caso por caso. Me parece interesante. Si es de la 9PS, déjelo destapado y póngale lágrimas. No, yo estoy de acuerdo con Rubén. Yo creo que el trauma es tan apasionante porque todos los casos son diferentes. Yo creo que empezar a hacer recetas de cocina con los traumas es un poco complejo. Como dice Rubén, algunas veces uno puede tener abrasiones corneales por lente contacto, que también está dentro del trauma, y uno no lo va a manejar de la misma forma que si fuese por un ramalazo o por un golpe con un dedo. Yo creo que acá hay que ver paciente por paciente. Y vuelvo a insistir un poco, es decir, acá yo no sé cómo serán los restos de los seguros, pero también dejarle un colirio antibiótico más una lágrima a un paciente, el costo para el paciente, y yo creo que la mayoría no pueden asumirlo. Entonces, un parche también puede disminuir un poquito la parte económica hacia el paciente. Yo pienso que aquí como el mensaje para pasar y no alargarnos más, en general para los chicos, es que cada caso se maneja pues de forma diferente. Sin duda hay indicaciones para todo dependiendo de las situaciones, y me parece lo importante siempre, y eso lo hemos manejado, cuestiones de trauma asociadas a abrasiones, evitar el corticoide o el esteroide, que en ningún momento pues Jaime lo mencionó dentro de las opciones, ¿no? Digamos que eso es como el mensaje, creo yo, final. sí. Listo, Jaime, continuamos. Bueno, entonces entramos a las laceraciones de espesor parcial. Entonces hay que hacer un examen minucioso en lámpara hendidura, en el que podemos confirmar la presencia de esta condición. Y pues como sabemos, la prueba de Seidel es necesaria para descartar la existencia de una herida de espesor total. En cuanto a las laceraciones autoselladas, las heridas pequeñas y autosellantes solo requieren antibióticos profilácticos durante algunos días. Las heridas autoselladas más grandes se pueden colocar un lente de contacto o pegamento. Hay varios pegamentos disponibles, como el cianoacrilato o fibrina, para cerrar heridas de espesor parcial o incluso total, pues claramente pequeñas, ¿no? Voy a hablar un poquito del pegamento de cianoacrilato. Entonces, previene la actividad de la colagenasa y tiene capacidad bacteriostática. Entonces, antes de aplicarlo, se debe retirar el epitelio y, como se ve acá, y secar muy bien la superficie. Y su aplicación adecuada previene el crecimiento epitelial, la toxicidad endotelial y proporciona una superficie lisa. Entonces, aquí les traigo, el que encontré que se usa en oftalmología, al menos es el histoacril, que es un adhesivo tisular a base de N-butilcianoacrilato, que puede ser utilizado para unir tejidos en un amplio margen de procedimientos. Pues como ven, se puede usar en fijaciones de malla en cirugía herniaria, especialmente inguinal, y en escleroterapia de varices esofágicas. Entonces aquí hay un video. Entonces como ven, pues ahí se seca muy bien la superficie. Y se procede a poner el histoacril. Y se le pone un lente de contacto. Entonces yo tenía la duda que, le pregunté a Rubén y me dijo que el pegamento se seca bastante rápido, por lo que pues, no hay riesgo de que el lente se pegue ahí con el pegamento. Sí, el cianoacrilato es prácticamente idénticos. Yo creo que es idéntico a la gota mágica, al pega-pega, al pegaloca, a lo que se usa para pegar
con cianoacrilato. Sí, eso yo le decía a Jaime, eso es la gota mágica, exacto. Es el mismo. Lo que pasa es que está empacado pues a nivel médico, esterilizado y todo eso, y lo usan en cirugía plástica y en oftalmología se usa mucho. Nosotros lo usamos, siempre lo hemos usado poquito, muy poco. Pero pues sí es útil para esos tipos de pequeñas perforaciones muy pequeñas que puedan, eso se va a caer después, eso no se incorpora sino se cae a medida que el epitelio crece por debajo. Entonces, en dado caso, o sea, si podemos usar gota mágica, o sea, si no podemos comprar Listoacril, o sea, ¿sí se puede usar? Una muy buena pregunta, habría que ver, por ejemplo, yo me acuerdo que varios de los fellows que han venido de varios hospitales de Bogotá han comentado que lo usan bastante. Habría que ver si lo han usado específicamente. O sea, el componente es el mismo, pero por supuesto el modo de fabricación de envase y todo eso es diferente. Habría que ver quién... Aquí veo que el doctor Gómez está diciendo algo en el chat. Yo he Alejandro, usado, perdón. si se pone el cianoacrilato y se pone el lente, usted dice que va a crecer el epitelio, pero el hueco queda, el cianoacrilato se cae. El cianoacrilato se cae poco a poco, o sea, el tejido va creciendo como por debajo y lo va soltando y se cae. Pero sí permite ¿El que estroma crece? crece. Si el hueco, como cuando se cierran espontáneamente las microperforaciones, que hemos visto también algunas pequeñitas que se cierran solas. Yo sí no he Es visto. suficientemente pequeño. Doctores, si me permiten. Estoy de acuerdo con Alejandro Tello y su apreciación. Nosotros hemos utilizado el cianoacrilato. Eso hace una reacción térmica, se adhiere muy fuertemente a los tejidos, después se cae, pero permite que haya un poco de cicatrización y de crecimiento de estroma. Yo he usado muchas veces, de hecho yo nunca he usado el cianoacrilato médico, el que viene hecho para esto, siempre he usado, acá se conoce como la gotita, y me parece que es lo mismo que la gota mágica, lo he usado innumerables veces por una cosa de valor y rápida adquisición, y nunca he tenido ningún problema, y como dicen ahí, después este tapón se sale como realmente como un corcho, después se cae y la herida queda sellada, pero nunca he tenido alguna complicación con el industrial, por decirlo de alguna forma. Excelente comentario. Y el doctor Augusto también ha tenido algunas experiencias aquí, ¿no? Sí, él puso ahí que ha usado gota mágica sin problemas, entonces... Me disculpan, Daniel Montoya. Hola, Dani. Hola, Jaime, vas muy bien. Definitivamente, yo sí lo he usado, doctores, pero sí hay que tener en cuenta el tamaño muchas veces de las laceraciones. Deben ser menores de 1 milímetro y siempre cubrir con un lente de contacto, puesto que forma una costra que a la larga puede dar más síntomas. Pero definitivamente, como lo mencionaban ahora, no he visto complicaciones y muchas veces se ahorra uno la entrada a un quirófano y todos los costos que esto significa. O sea que como herramienta sí la he usado y me parece bastante útil. Listo, muchas gracias, Dani. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos ahora a pasar a ya heridas coronarias de espesor total. Entonces tenemos las patologías asociadas con este tipo de heridas. Entonces aquí dividimos en porcentaje en laceraciones y en rupturas. Y vemos que las cataratas y el ifema pues, son mucho más frecuentes en heridas corneales de espesor total. Y en rupturas pues también son las más frecuentes y pues hemorragias vítreas también en ambos grupos. Entonces, esto me parece bastante importante. Entonces, los efectos de la herida corneal y de la sutura. Entonces, los efectos de la herida ocasionan un cambio en la curvatura corneal y las heridas radiales aplanan la córnea y a 90 grados. El efecto de aplanamiento aumenta a medida que se acerca al eje visual. Entonces, yo le preguntaba a Rubén, entonces, pues bueno, me puse el ejemplo como de cuando nosotros hacemos una FACO, supongamos que entramos a 90 grados, entonces va a aplanar a 0 grados, ¿sí? Entonces, sí, bueno, obviamente el aplanamiento aumenta a medida que la herida pues, se acerca al eje visual. Y en cuanto a la sutura, entonces ocasiona cambios en la curvatura corneal, aplanamiento del domo y obviamente ocasiona astigmatismo. Y las suturas limbares sueltas causan aplanamiento adyacente a la herida y a 180 grados, y las suturas limbares apretadas ocasionan un aplanamiento a 90 grados.
En cuanto a las suturas óptimas, entonces hace la herida hermética, disminuye el edema posoperatorio, minimiza la formación de cicatrices, la interferencia con la curvatura corneal y además minimiza las complicaciones tardías como son la formación de sinequias. Perdón, Jaime, en la anterior que usted puso sobre las suturas, ¿cómo fue el tema del astigmatismo? En el meridiano en donde está la sutura, ¿qué pasa? ¿Acá o acá? En las, o Sí, sea, en la sutura. ¿Qué dijiste que en el meridiano en donde pone la sutura, ese meridiano se encurva o se aplana? no, o sea, causa cambios en la curvatura, o sea, da astigmatismo, pero, o sea, no entiendo la pregunta. O sea, si hace astigmatismo en donde pone la sutura, Sí, es que tú decías algo ¿Qué de efecto tiene la 180. sutura? Suturas limbares sueltas o sea, que estén flojas, pues, causan aplanamiento adyacente. a la herida y a 180 grados. No, sí, ahí está confuso. O sea, Jaime, cuando está una sutura en el limbo suelta, se aplana por la incisión. O sea, al estar la sutura suelta, pues la incisión está abierta. Entonces, Exacto. la incisión abierta aplana ese meridiano, ese mismo meridiano la aplana. En el otro meridiano puede tener inclusive un efecto de coupling. O sea, no es que aplane también el otro, sino que lo puede inclusive incurvar, de acoplamiento, eso se llama acoplamiento. Si está apretada la sutura arriba a las 12 horas, esa sutura va a incurvar ese meridiano y de hecho puede aplanar el meridiano ortogonal. A 90 grados, ¿no? Por eso es que uno le corta en las FEX. la sutura. Y el ejemplo que yo le había dado a Jaime, que ahí estaba en el teléfono y no escuché muy bien, pero era la cirugía de catarata. O sea, uno entra, si tiene el meridiano más curva, 90, y entra por la incisión y corta 90, pues ese eje lo está aplanando. ¿Correcto? Sí. Si usted corta una sutura, sí, claro, Sí. se aplana. No, si yo hago la incisión, o sea, yo estoy a 90, Se porque aplana es ahí. más curvo y yo hago la incisión a plano, ¿correcto? Y si Sí. pongo un punto, en curvo. En curva. Correcto, sí. Yo creo que lo dijiste mal al comienzo, no te escuché muy bien, pero me parece que el ejemplo... No, esa parte sí la dije bien de Díaz, lo que creo que no quedó bien claro y sí, pues de pronto un poco confuso en las suturas limbares. Eso fue lo que me preguntaba Camilo, y en realidad sí, pues está un poquito confuso, pero ya el doctor Tello lo aclaró. Ok. Siempre que ajuste en exceso un punto le va a generar más curvatura en ese sector, ¿no? O en ese eje. Exactamente ese es el principio, sí. Entonces, como sabemos en cuanto a material de la sutura, pues en general en córnea utilizamos nylon 10 o 11 ceros. Se utiliza pues nylon porque pues sabemos que casi no produce una reacción tisular, una reacción inflamatoria mínima y pues normalmente puede llegar a absorberse en 2 años, obviamente pues se quitan, pero pues bueno, colocamos el nylon. Entonces, en cuanto a la distribución de los puntos, pueden ser separados o continuos. Entonces, aquí les traigo las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Entonces, las ventajas de los puntos separados es que pues cada punto es independiente. Los puntos se van repartiendo a lo largo de la herida. Hay más facilidad para distribuir la tensión y hay más facilidad para retirar los puntos. Las desventajas, pues sabemos que requieren un poquito más de trabajo, ya que hay pasos repetidos de introducción, ajuste, etc. Y en cuanto a los puntos continuos, las ventajas de los puntos continuos son de que crean una zona de compresión continua y uniforme y requieren menos trabajo. Y las desventajas la principal sería que causan el aplanamiento de la estructura convexa subyacente y tienden a causar huecos, como vemos acá, en la sección media de la herida y se debe contrarrestar al aumentar la tensión de la sutura, lo que mejora el efecto del aplanamiento. Entonces ahí en el libro de Kuhn mencionan que ellos recomiendan usar sutura continua en heridas que sean más periféricas, o sea, casi en el limbo, y usar suturas separadas en heridas que sean pues más que nada en el centro. Entonces aquí les traigo un video en el que vemos el uso conjunto de suturas continuas y de suturas separadas. Entonces ahí está haciendo suturas continuas.
Entonces, miren, ahí está el esquemita de cómo lo hace. Entonces, él entra y regresa ahí por la misma, pues, por las que ya había puesto. Ahí anuda y pues el nudo queda adentro del estroma. Ajusta la sutura. Posteriormente reduce el iris con viscoelástico y procede a poner las suturas ya separadas. Aunque ahí, bueno, ahí me parece que pone un punto en cruz, pero... Sí, Jaime, esa disyuntiva de la sutura continua o separada que también sucede, por ejemplo, en queratoplastia penetrante, siempre se ha dado. En trauma, por ejemplo, en este caso que mostró usted este cirujano, pues la verdad es que es posible que lo que él dice ahí, que ponerle la continua ayuda a cerrar más rápido y sea de pronto un poquito más fácil intraoperatoriamente el manejo, pero la verdad es que en el postoperatorio inmediato y digamos a las semanas o meses, todos hemos visto que esas suturas se tratan muchas de extruir, de exponer, y entonces a usted se le expone esa continua y le toca quitarla. Entonces realmente yo no lo veo así como mucha ventaja a una sutura continua en una herida corneal. No sé qué piensan en una traumática. Usted siempre recomendaría separados, siempre, todo tipo Sin de separados. duda, yo recomendaría en trauma, y de hecho siempre lo hice así, en trauma corneal, separados. Ahora, en cruz o eso cuando toca. A veces hay una sutura, una cosa muy irregular que toca hacer algo ahí, como en cruz o en X, inventarse un nudo, una sutura, porque la herida no permite, pero sí, separados que son mucho más fáciles de manejar en el posoperatorio, de retirarse de a uno o por esa ventaja. Doctor Tello, mire, yo creo que acá hay Yo creo, doctor, que... Perdón. Sigue, Felipe, Perdón. no, dale, tranquilo, sigue, Felipe. Yo creo que acá hay un error muy grande que, como ustedes ven en la parte superior de la pantalla, está comprometido el limbo. No sé si estoy mal, no sé si tengo mala Sí, imagen. tiene una herida escleral también. Entonces, yo creo que el primer error es que lo primero que uno tiene que suturar en cualquier herida corneoescleral o corneolimbar es el limbo. Y después se parte de externo a interno. La sutura, uno no tiene por qué ponerle, voy a poner un número exagerado, 30 puntos a una herida grande, sino que tiene que ir viendo cómo se va cerrando de externo a interno. Y con eso uno puede disminuir la cantidad de sutura y obviamente el leucoma secundario y que pudiese afectar de forma importante la visión, porque aquí vemos que hay un punto que es muy largo justo en el eje visual. No sé si ustedes se dan cuenta dónde está. Igual es una herida que es bastante en T, ¿ya? Pero lo que se recomienda es siempre partir de los extremos y terminar en la parte central. Eso ya se está haciendo hace mucho tiempo. Entonces, dejar el limbo de lado para partir cerrando la herida corneal, que obviamente es mucho más llamativa, yo creo que por mi parte es un error. No sé qué piensa el doctor Tello. Sí, como decía el doctor Tello, sin duda, digamos que creo yo que la premisa en estos casos es mantener la integridad del globo ocular y tratar de recuperar la anatomía y como le decía el doctor Tello y como lo comenta Felipe, pues hay como un orden. No me queda claro si hay una herida de esclera o no. Rubén, lo que pasa, perdón por interrumpir, pero es que bueno, yo corté el video para solo poner la sutura continua y la separada, pero sí, el oftalmólogo que hace esta cirugía primero empieza por el limbo, o sea, explora, sutura el limbo y la herida escleral. Bueno, primero ahí pone uno como unos 2 o 3 puntos en la esclera, después ya se viene a córnea. Entonces sí, o sea, bueno, solamente... Faltó un pedacito, bueno, sí lo había hecho, pero digo, en general... En relación a la sutura continua, yo creo que simplemente la enseñanza del video es que sin duda alguna es una herramienta pues como de salvataje para cerrar el ojo y devolver la anatomía. Sin embargo, concuerdo sin duda con el doctor Tello. Recordemos que todos estos tejidos son tejidos que están muy edematosos, que están sobrepuestos uno sobre el otro. Y lo que dice él, ¿no? Es muy fácil que a la semana o a los 15 días esa córnea se desedematice y esos puntos queden sueltos
y como es un continuo, pues toca entrar a cirugía y volver a resuturar y tengamos otros problemas. Sí, es una herramienta, digamos, adicional, pero concuerdo también con el doctor en relación al tema de las suturas interrumpidas y con Felipe de que eso obviamente tiene un orden, ¿no? De pronto es simplemente como por ver, pues ahí la herramienta el auxilio, pues, de la sutura continua, ¿no? Listo. Lo que sí es vital es empezar a partir por mitades la herida y tratar de hacer el primer punto lo más perfecto posible en la posición, repartiendo la mitad derecha de la mitad izquierda de la herida. La pregunta es, ¿ustedes no hacen los puntos, el primer punto no lo hacen true and true? Ahorita más adelante, doctor, él va a estar comentando exactamente lo que usted ha dicho y va a resaltar esa misma importancia de buscar el centro de la herida y la regla de los 50. Bueno, perdón. Doctor, Y ya de los voy para allá. porcentajes. Ahí ya llega ahorita. Entonces, bueno, en cuanto a la longitud de entrada y salida del punto, como vemos ahí en el video, pues debe ser idéntica en ambos lados, o sea, equidistante, pues a menos que la herida sea oblicua, que ya vamos a hablar más adelante cómo se tiene que manejar. Entonces, miren en el video que pues entra y sale a la misma distancia. Entonces, miren estos dibujos. Entonces, aquí podemos ver que entra y sale a la misma distancia. Entonces, queda el tejido perfectamente afrontado. Y acá entra a diferentes distancias y a diferentes profundidades. Y pues le quedó montado aquí el tejido. Entonces, lo que menciona el doctor Felipe, ahora en el orden de colocación de las suturas, como él dijo, pues bueno, tenemos que, si hay puntos de referencia como el limbo, estos deben cerrarse primero. Y si la herida es de limbo a limbo y cruza gran parte de la córnea, la sutura debe comenzar desde afuera y continuar hacia adentro. De lo contrario, generalmente se aplica la regla del 50%. Que estaban tocando ya. Entonces, bueno, aquí les traigo otra pregunta. En cuanto a la profundidad de los puntos corneales, pues los ponen de espesor total o los ponen de espesor parcial a 90%. O sea, no hay respuesta correcta, simplemente me gustaría saber pues cómo lo hacen, porque pues me gustaría ver las respuestas, saber que ahí ponen 90%, en general, pues ahí casi todos ponen 90%. Listo. Bueno, entonces, esto lo pregunto porque, pues, como hablaba con Rubén también, pues, hay como varias corrientes. Entonces, ahí en el libro, ellos ponen ahí como un esquema de no usar suturas de espesor total, y las suturas de espesor total se pueden usar de forma segura porque, entonces, son unas comparaciones. Entonces, la primera es que no se deben usar suturas de espesor total porque el riesgo de endoftalmitis aumenta. Se establece un canal entre el espacio extraocular y la cámara anterior. Y pues en el PRO decía hacerlas, es que el canal cortado por la aguja no es mucho más grande que el diámetro de la sutura, o sea, es casi igual. Y se cierra rápidamente cuando el edema de la córnea circundante lo comprime. Entonces, ese es el lo primero que dicen. Y lo segundo que dicen es que la sutura ejerce presión contra el endotelio y ocasiona muerte celular, además de conducir a una mayor formación de edema. Y el pro de sí ponerlas es que la sutura, al ejercer presión contra el endotelio, ocasiona probablemente muerte celular en esa pequeña área. Sin embargo, cierra la herida de manera inmediata y permanente. ¿Esto qué hace? Pues bloquea efectivamente el acceso del acuoso al estroma y acortan el tiempo en el que la córnea necesita aclararse, acelerando la recuperación visual del paciente. Por lo tanto, en dado caso que necesite cirugía vitreoretiniana, se puede realizar cuando sea necesario y no cuando sea posible. Entonces, aquí pues quisiera abrir la discusión, pues no sé, que me dijeran ustedes qué piensan de esto, porque me parece importante. Yo le opino. La sutura, cuando usted pone una sutura que no sea penetrante, tiene factor de riesgo de que usted ponga un punto más profundo y el otro menos profundo, y cuando viene la coadaptación no le queda
digamos, perfectamente nivelada. Cuando usted hace perforante, 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 le tienen que quedar cuadradas porque cogió el mismo espesor de un lado y el mismo espesor del otro. Además, la sutura es, yo no he visto que a través de la sutura, de pronto con el tiempo y si la sutura se afloja, corre riesgos de infección, pero se presupone que el paciente se ha limpiado, la herida esté estéril, todo lo demás esté estéril. Y yo creo que el punto de ser penetrante, penetrante, por lo menos los primeros puntos o los puntos patrón, el primero, el segundo y el tercero que tú mostras, como hago en la queratoplastia penetrante. Y los otros puntos sí ya los hago no de profundidad. Eso era algo que yo lo estaba comentando con Jaime más temprano, y es que es absolutamente de acuerdo con el doctor Galvis, ¿no? O sea, primero que todo que recordemos que, bueno, respondiendo a la pregunta del tema del recuento endotelial, pues hoy por hoy creo que no importa, ya que acaba de tener un trauma y ya tiene un daño endotelial súper importante y no me preocupa pues el daño que puede hacer al pasar la sutura. Lo importante aquí es, como dice el doctor, que sea igual, igual. Si lo va a hacer 90, que sea 90, si lo va a hacer de espesor total, espesor total. Teniendo en cuenta que es una herida traumática, va a ser difícil poder manejar un 90% en ambos lados, por lo tanto es mucho más práctico poder pasarlo. Pero la clave y lo más importante es que el espesor sea igual, digamos, en los dos lados, pero da lo mismo, que sea 90 o 100, da lo mismo, por practicidad y por más fácil lo pueden pasar por completo y eso es lo que más importa. Una de las cosas más importantes fue el advenimiento de los viscoelásticos, porque antes cuando uno suturaba estas heridas y estos ojos tan flojos, el iris le jugaba a uno traición y se le metía permanentemente. Ahora, con el advenimiento de un viscoelástico cohesivo, hace el volumen, rechaza uno la estructura iridiana y le permite trabajar con más facilidad el cierre de la herida. Yo lo que quería decir, nosotros hemos conversado este punto, y bueno, Rubén ha estado presente con el doctor Dalma, en relación a la endoftalmitis. ¿Por qué antes se pensaba que, o por qué aumentaba el riesgo de endoftalmitis? Porque antes las suturas eran hiladas. Al tener hilos, generaba como un espacio para que pudiese entrar un microorganismo. Ahora como se usa etilo o monofilamento, ese riesgo disminuye y estoy de acuerdo. Es decir, usar a 90, usar a espesor total, es un poco complicado definir cuántos 90 grados con una estructura que está edematizada. Por lo tanto, hacer un espesor total a uno le asegura que los labios de la herida van a quedar simétricos. Mi opinión, yo la verdad, yo lo hago espesor total, y lo que dice Rubén, es decir, acá lo importante es que los bordes de la herida queden lo más hermético posible. Un comentario. Sí, esto en el último congreso latinoamericano que estuvimos con el doctor Ferenc Kuhn, o el doctor Dalma, con Hugo Campo, justamente entre los doctores Dalma y Kuhn estuvieron discutiendo esto de la sutura de espesor total, y realmente es la más conveniente por la posición de la córnea. Finalmente ya se vio que esa zona puede generar endotelio muerto, puede generar todo lo que ha hablado ya Jaime, pero que finalmente es el que mejor posición va a dar para si se necesitan más intervenciones. Iba a hablar el doctor Augusto, me pareció. Camilo iba a hablar, por ahí vi. Sí, no, que estoy de acuerdo con ellos cuando hay una herida. El contexto este es un contexto de trauma, que si hay una herida lineal, pues una herida, una sutura penetrante, pues es la más indicada, pero muchas de esas heridas que son estrelladas o que hay avulsiones de tejido, sí, realmente lo que importa es que quede bien cerrado y realmente poco importa o es difícil de predecir cuánto estoy cogiendo de cada labio de la herida. Entonces, sí, hay que ubicarnos en el contexto de trauma. Sí, bueno, para terminar, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que han comentado. Yo pienso que también fue una herencia lo que dice... Alejandro. Sí, doctor Augusto. A ver, ¿yo qué hago? En esas heridas que tienen comprometido limbo, que generalmente son anguladas, en los sitios que me permiten a mí darle un soporte a la estructura de la sutura y del afrontamiento que voy a hacer, la hago de espesor total. En el resto la manejo con suturas de espesor parcial.
Sí, sí, me parece que ese concepto que de hecho es como lo que aprendimos en la FOSCAL, en la FOS, es lo que tiene como más acogida, que definitivamente los puntos claves hay que hacerlos de espesor total, porque uno va más seguro de que estabiliza la estructura. Y decía yo que las suturas, lo que dijeron, las suturas y los hilos y las agujas de ahora pues son diferentes a las que usaban hace 30 o 40 años y por supuesto el riesgo es mucho menor en el posoperatorio temprano. Yo lo que sí quiero de pronto resaltar es que en el posoperatorio tardío, esas suturas de espesor total, cuando se aflojan o se rompen o se destruyen, ahí sí puede haber riesgo de endoftalmitis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estar pendiente en esos casos, que el paciente consulte y ponerle su antibiótico previo, porque también hemos tenido casos de que al retirar la sutura, casos nuestros y de afuera, que le quitaron la sutura y ¡pum!, hizo la endostamitis. Ese sí es el riesgo. En el tardío, cuando ya la sutura está suelta y tiene moco, ahí sí. Entonces hay que tratarlas con respeto. Y hay que coadaptarlas bien, porque cuando uno sutura normalmente ya hay un poquito de edema. Y cuando pasa el edema, se aflojan. Entonces hay que apretarlas bien para que le dé consistencia a la sutura y también evita filtraciones y también evita riesgos de inflamación, de infección y también con el tiempo pues se quitan. Las suturas no sé cuándo dicen ahí, pero teóricamente uno puede empezar a quitar a los 15 días las suturas intermedias y cuando ya sea más tiempo, 2 meses, se pueden quitar las otras. Más adelante menciono eso. Pero entonces, como general, o sea, preferiblemente espesor total, ¿cierto? O sea, como... Sí, definitivamente. Es preferible errar hacia el espesor total, que digamos, si puede 90%, pues intentarlo. Pero si por hacer 90% hace 50%, ahí sí quedó mal, porque queda descuadrado, le hace 50 a un lado y 70 en el otro y eso queda un escalón. Entonces, no, pues sí, para las Sí, de acuerdo. Más aún para ustedes, digamos que están en urgencias y pueden hacer suturas de córnea o heridas traumáticas de vez en cuando, sí, irse a lo seguro, como decía el doctor, como han dicho todos, pues, hacer el 100%, ir a lo seguro y lo importante, como les decía, tener una buena coaptación de los bordes. Listo. Lo demás eso es lo importante. Entonces, miren, bueno, hablando de esto, entonces vean aquí varios dibujos de, pues, por qué se prefiere, o sea, de espesor total. Entonces, miren aquí que queda un defecto acá, si es de espesor parcial. Miren aquí que agarra 65% y acá, o sea, agarra menos tejido. En heridas, pues que sean completamente rectas, pues la misma cantidad de ambos lados, como habíamos mencionado, que sean equidistantes y pues que sea espesor total. Y acá, lo comentamos con Rubén, en las heridas oblicuas, pues sabemos que no va a ser obviamente, o sea, no va a ser la misma cantidad de tejido la que vamos a agarrar de un lado que del otro, entonces hay que hacerse como un centro imaginario, pues para ver, para poder abarcar todo el tejido, porque si yo acá abarco la misma cantidad de tejido que en este lado, pues obviamente la herida no me va a quedar completamente cubierta pues en la totalidad. Pues no sé si Rubén ahí quiera complementar algo en las oblicuos. Sí, no, lo que habíamos con Jaime y como se ve en la fotografía de abajo a la derecha, lo importante es simplemente ver, digamos, la diferencia entre una herida recta y una herida oblicua y se tiene que manejar el tema de los espesos, la distancia, digamos, de donde uno pasa la sutura para ese centro imaginario, digamos, sea uniforme y que si yo estoy suturando, como dice abajo a la derecha, si ven cómo la sutura ingresa en la sutura X1, la distancia es diferente a la Y1. ¿Por qué? Porque la sutura es oblicua. Si yo suturo como la de la izquierda, pues esa herida se va a levantar y va a quedar mal posicionada porque no estamos teniendo en cuenta, digamos, el sentido del corte. Que eso es pues como lo importante de visualizar. ¿Es una herida recta o es una herida oblicua? Ver las distancias de los bordes donde uno va a pasar la sutura. Sí, Rubén y todos, doctor Galvis, doctor Gómez, de pronto una cosa que también, yo me acuerdo, pero hace mucho, en las heridas así como irregulares o difíciles, un detalle también es que a veces, pues una herida lineal, uno puede, pues como una herida de catarata, cualquiera, pasar en un solo paso, digamos, pasa la aguja por un labio de la herida y la aguja por el otro labio y listo.
pero digamos a veces en heridas muy irregulares es como difícil afrontar de un solo tiro las dos, entonces lo que yo hacía es que pasaba completamente el hilo por un labio y miraba bien dónde es que iba el otro y le pasaba la aguja completa, o sea, sacaba primero por un lado y era... Y En dos pasos, como en dos pasos. Exactamente, en dos pasos. No, sin duda, porque estas heridas son heridas que tienen una, digamos que hay una mala posición de los tejidos, por lo tanto, si uno de hecho lo pasa en una sola, pues no está, digamos, pasándolo, hay una posibilidad que uno vaya a suturar y empalmar los bordes mal hechos, entonces, digamos, ahí va lo de la ley del 50-50, buscar el 50% de la herida, que es el punto central, que muchas veces puede estar corrido, entonces uno pasa una primera mitad, busca el otro 50, por decirlo de alguna forma, como para poder emparejarlo y tener el principio de, pues, lo que hay que hacer es no hacer más daño y muchas veces en estas heridas que están todos los tejidos saliéndose vertidos, hacerlo con cuidado, llenar de viscoelástico, como decía el doctor Galvis, es pasar la primera sutura y de ahí visualizar bien otra vez, pasar la segunda parte de la sutura y ahí ya no dar, completamente de acuerdo también. Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en cuanto al orden de colocación de las suturas, entonces sabemos que si la herida es larga, el riesgo de aplanar la forma del domo corneal por la cicatriz es significativo. Y para contrarrestar este efecto, la introducción de las suturas debe comenzar desde las dos periferias, como decía el doctor Felipe, y con mordidas largas que se van acortando progresivamente a medida que se acerca al centro, como vemos en esta imagen. Entonces, primero se ponen estas dos y posteriormente se va acortando hacia el centro. Entonces, como vemos acá, las suturas son más largas en la periferia y conforme va llegando al centro, va siendo más de un largo más corto, pues, o sea, son más cortas y pues vean que casi no, pues, no se forma una cicatriz tan importante. Entonces aquí les traje el ejemplo, estas fotos ya se las he puesto durante todas las diapositivas. Este es un paciente que nos llevó a la FOS, que entré a suturarlo. Entonces, bueno, es un niño que le dieron un trauma penetrante con un lápiz y entonces entraron a suturarlo y pues bueno, aquí pues yo lo hice mal. Debe haber sido como acá, que esta foto me la mandó Rubén después. Entonces, como habíamos comentado, ¿no? Más largo en la periferia y en el centro más corto. No es que está mal, ¿no? Eso simplemente es como por manejar un poco el astigmatismo, pero que quede claro que igual va a quedar un astigmatismo supremamente alto en ambas situaciones, ¿no? Simplemente es como lo que dice la teoría o la técnica, pues. Sí. Bueno, cuando son las heridas anguladas, la sutura debe colocarse justamente en el ángulo, como se ve acá. De lo contrario, se debe colocar demasiada tensión en la sutura final, lo que provocaría una distorsión importante del tejido. Entonces, como vemos acá, primero entonces en los ángulos y después ya poner las otras. Y bueno, entonces en cuanto al tiempo para suturar, entonces lo antes posible, ya que pues el riesgo de endoftalmitis está, y pues también pues mucho menos frecuente, pero hemorragia correa expulsiva, pues aumenta después de las 24 horas. Entonces, como en esta imagen, un paciente con una endoftalmitis ahí. Y en cuanto a retiro de suturas, que mencionabas con el doctor Galvis, entonces ahí en el libro recomiendan que de 6 a 8 semanas en niños y de 2 a 6 meses en adultos. No sé si en general así lo hagan o cómo lo hacen en COVEGER. Yo la verdad ¿En niños? lo observo. En niños, sin duda alguna, es mucho más pronto que en adultos. Y va de la mano pues con el grado de inflamación que haya y la presencia pues de reacción, digamos, a las suturas como tal, que es muchas veces muy agresiva en los chicos. Y en los adultos, pues depende del tamaño de la herida, del astigmatismo, pero yo diría que los tiempos en general están bien, pues. Sí, en niños y la experiencia especialmente en queratoplastias es que la sutura muchas veces tenemos que estarla retirando máximo por ahí a las 8 semanas porque todas ellas se aflojan muy rápidamente y son un riesgo grande de infección en cada uno de los puntos. En los adultos se puede esperar y a veces el astigmatismo cambia muchísimo. Recuerdo que hará unos 4 o 5 meses recibí una paciente que la trataron muy bien con una herida muy grande en Barranquilla
se la suturaron a mucha tensión, le generó un astigmatismo de 17 dioptrías. En el momento, 4 meses después, ya el astigmatismo ha bajado a solamente 4 dioptrías y media, y estoy esperando para retirarle cuando tan pronto se pueda hacer sutura, y seguramente le va a quedar un astigmatismo bastante pequeño. Ok, muchas gracias, doctor También Gómez. hay que observar, por supuesto, pues lo que decía Rubén, la reacción, si están sueltas, si tienen moco y si tienen neovasos, que también a veces se ven por ahí. Entonces, si tienen neovasos, pues es mejor tratar de quitarlos. Sí, entonces, en todos estos casos, pues todo es que hay que ir manejándolo, como decía Felipe al comienzo, caso por caso, ¿no? De pronto no es un tema de trauma, pero yo hace poco, y lo hablé con el doctor Gómez, con el doctor Galvis, con todo el mundo, tengo una paciente de 10, 11 meses que le hizo una queratoplastia penetrante por una tinción hemática, y yo estaba listo para quitarle suturas, pues, al mes y medio, y ¿no? La bebé ya va como 3 meses y medio, casi 4. Cada mes la paso examen bajo anestesia para quitar los puntos y eso está divino, súper tranquilo, las suturas no han llamado nada de vaso, está cero inflamado, entonces tampoco quiero yo ponerme a quitárselas para hacerle alguna endoftalmitis, alguna cosa ahí de piña. Entonces sí, cada caso digamos que hay que irlo observando y analizándolo uno por uno. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, en cuanto a la cicatrización, tenemos que reducen la transparencia de la córnea al absorber o dispersar la luz, hay formación de halos, altera la forma de la córnea, ocasionando astigmatismo hipermetrópico y conduce a una habilidad estructural significativa y permanente. Entonces, esto es importante. Bueno, aquí vemos una foto, como le decía el doctor Tello, que bueno, un paciente que ya está la cicatriz no vascularizada, una herida grande, entonces pues hay que evitar a toda costa una cicatriz así tan grande. Entonces, mencionábamos, ahora vamos a pasar a otro tema, que es un trauma corneal con cirugía previa. Entonces, en la base de datos de USI, de 4.798 ojos con globo abierto, se informó que el No, 3... Jaime, ¿cuánto le queda de charla? ¿Bastante? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Porque podemos hacer otra sesión, yo creo, porque ya se nos alargó. ¿Qué dice Rubén? Sí, doctor, listo, claro que sí. No, son las 6:30, no me he dado cuenta la hora, pero sí, por supuesto, lo partimos y lo hacemos Me parece bien porque el tema el definitivamente... lunes, la otra mitad. El tema es muy importante, sí. Perfecto, ¿no? Muy bien, Jaime. Entonces, seguimos el lunes en la tarde para hacerlo con calma. Listo. Bueno, muchas gracias.